Bueno, vamos a empezar a seguir con nuestro tema, el desarrollo de nuestro tema, y el desarrollo de nuestro tema es de la materia. Vamos a estudiar ahora los tres estados de la materia. Ya hemos hablado algo de ello, pero ahora lo vamos a ver en profundidad. ¿Te recuerdas el taller donde estaba Belén? En una esquina hay un barreño, con agua y cubitos de hielo. Los trabajadores la han echado para tomarse la bebida fresca. Nuestra amiga se pregunta por qué llamamos hielo al hielo y agua al agua. Dice, ¿acaso el hielo no es agua? ¿No está hecha de agua? ¿O es que son sustancias diferentes? Bueno, pues vamos a intentar responder estas preguntas, ¿vale? Bien, Belén lleva toda la razón. El agua y el hielo son la misma sustancia, la misma materia. Tienen la misma fórmula, H2O. Lo que pasa es que en distintos estados. Yo ya les he hablado algo de esto, les he anticipado sobre el estado en la pregunta anterior, pero ahora la vamos a desarrollar. Y es que, como ya sabe, la materia la podemos encontrar en tres formas distintas: sólida, líquida o gaseosa. Es decir, la materia puede estar sólida, o puede estar líquida, o puede estar gaseosa. Los científicos las llaman estados de agregación. Claro, porque estados, ya saben, estamos hablando del verbo estar, no ser. Y agregación significa unir, estado de agregación, cómo están unidas esas partículas. Y dependiendo de cómo estén unidas esas partículas, pues vamos a tener el estado sólido, el estado líquido o el estado gaseoso. Aquí tenemos un trozo de cobre que está en estado sólido. Aquí tenemos unas gotitas de mercurio, el único metal líquido a temperatura ambiente. Y aquí tenemos yodo gaseoso, que tiene que estar encerrado porque si no se escapa, ¿vale? Bueno, importante, que una sustancia, fíjense, esto es lo más importante de esta pregunta, esté en un estado u otro, es decir, esté en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, pues va a depender de cómo estén unidas entre sí las moléculas que lo forman, de cómo sea, de cómo estén unidas, de la fuerza de atracción que hay entre ellas, ¿eh? Es decir, de cómo sea el equilibrio entre la fuerza de atracción y repulsión de las moléculas. Eso por una parte, de lo fuertemente unidas que estén esas moléculas, y por otra parte, de lo rápido que se estén moviendo. Va a depender entonces de dos cosas. Primero, de lo fuertemente unidas que estén las moléculas, fuerte o débilmente, vamos, claro. Puede ser que estén unidas fuertemente o débilmente o regular, ¿no? Una escala. En fin, va a depender, por tanto, de dos cosas: de lo fuertemente que estén unidas y, lo tenemos aquí, depende de cómo estén unidas, es decir, de cómo sea el equilibrio entre la fuerza de atracción y repulsión, y por otra parte, de lo rápido que se muevan. Bien, lo primero, lo fuertemente que estén unidas, pues va a depender de quién, del tipo de molécula, de que esté hecho el cuerpo. Por ejemplo, las moléculas de agua no se van a unir con la misma fuerza que a lo mejor, qué sé yo, las moléculas de glicerina o las moléculas de amoníaco o las moléculas de lejía o lo que sea. Entonces, lo primero va a depender de quién, del tipo de molécula. ¿Y eso de qué depende? Pues depende de la sustancia concreta de que se trate. Como ya hemos dicho, no va a haber la misma fuerza de atracción entre las moléculas de agua por su estructura química que entre el amoníaco, que entre el ácido sulfúrico o que entre la plastilina, moléculas de plastilina, por decir algún caso, ¿no? O el azúcar. Y la segunda cosa, es decir, lo rápido que se estén moviendo, pues va a depender de quién, de la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura, más rápido se mueve. Bien, y si se mueven más rápido, pues pueden llegar a romper esas fuerzas de atracción que hay entre ellas, y pasar, por ejemplo, de sólido a líquido o a haber más grados de libertad. Bueno, vamos a ver una curiosidad muy importante, francamente importante, que yo ya les he hablado de esta curiosidad, les he hablado de esta y de otras, les he hablado en clase y nos vamos a centrar un poquito más y la vamos a estudiar con detalle. Dice, es difícil encontrar una sustancia que esté de forma natural en los tres estados de agregación, salvo una especialmente importante: el agua. El agua. En realidad,
nada es. Voy a subrayar aquí es. Es. Nosotros en español tenemos el verbo ser y estar. No es lo mismo ser guapo que estar guapo. No es lo mismo que una persona dice, ay, qué guapa estás hoy, que decirle, eres una persona guapa. Son cosas distintas. Ustedes lo saben perfectamente, que no es lo mismo ser que estar. Bien, entonces, en realidad, la materia no es sólida, no es líquida o gaseosa, sino que puede ser que esté en estado sólido, puede ser que esté en estado líquido, puede ser que esté en estado gaseoso. Como el agua, todas las sustancias pueden estar en estado sólido, líquido, gaseoso, pero va a depender de quién, de la temperatura a la que se encuentren. Vamos a ver, nosotros estamos acostumbrados desde pequeñito a ver el hierro, ¿no? Ver hierro, martillos de hierro, lo que sea. Entonces, si alguien me pregunta, ¿el hierro cómo es? Pues yo digo, sólido. Claro, porque yo desde que nací he estado viendo el hierro a la temperatura ambiente y a la temperatura ambiente es sólido, está en estado sólido. Pero si yo me fuera a una fundición donde hay cientos de grados, pues yo podría llegar a ver el hierro fundido. Pero claro, yo normalmente no estoy a cientos de grados y yo no he ido a las fundiciones, entonces yo me voy a encontrar casi siempre, o por no decir siempre toda mi vida, pues el hierro en estado sólido. Entonces voy a pensar erróneamente que el hierro es sólido. No, no, no. El hierro está en estado sólido a esta temperatura. Pero si me voy a una fundición y veo allí en los altos hornos y veo, pues puedo ver el hierro en estado líquido. Y si la temperatura aumenta más, pues puedo verlo en estado gaseoso. Sin embargo, hay una cosa curiosa. Y claro, es difícil que yo lo vea en estado líquido y difícil que lo vea en estado gaseoso, porque hay una diferencia de cientos de grados, ¿no? O de miles incluso podría llegar. Sin embargo, hay una cosa curiosa, y se la voy a explicar ahora. Y se sucede que las temperaturas que nosotros solemos ver las cosas, vamos, las temperaturas que solemos ver es entre menos 10 grados, por bastante frío que haya, y 40, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos a 70, 80 grados, malo, mal negocio. Mal negocio, hace tanto calor que la vida no es posible. Y si estamos a temperaturas mucho más bajas, pues tampoco. Entonces, nosotros nos movemos más o menos en este margen de temperatura. Entonces, la mayoría de las sustancias o están en estado sólido, o en estado líquido, o en estado gaseoso. A casi todas, salvo quién, salvo el agua. Claro, qué curioso. El agua, que es fundamental para la vida, que es fundamental para la vida, pues resulta que tiene la propiedad de que puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso en ese estrecho margen de valores. Concretamente a 0 grados se puede encontrar incluso de los tres estados. Entonces es posible que en un margen muy pequeño, un margen extremadamente pequeño en el cual es posible la vida, porque temperaturas superiores ya harían imposible la vida y temperaturas inferiores también, pues justamente en ese margen de temperatura donde la vida es posible, a cosa curiosa, el agua puede estar en los tres estados de la naturaleza. Un hecho fundamental para la existencia de la vida. Bien, y además hay otra más, ¿eh? Hay otra más. Fíjense aquí, tenemos el hielo. Normalmente las sustancias cuando se calientan aumentan de volumen, ¿eh? Se dilatan. Sin embargo, fíjense que aquí tenemos un caso curioso. El hielo, que está más frío que el agua, debería tener, por regla general, si siguiera la ley que sigue en la gran mayoría de las sustancias, debería tener más densidad que el agua, con lo cual caería hacia abajo. Caería hacia abajo. ¿Y qué consecuencias tenía esto? Pues esto tendría las consecuencias que los océanos se terminarían helando, porque el agua caería hacia abajo, los rayos de luz no conseguirían calentarlo, se irían sedimentando el hielo y al final los océanos estarían hasta arriba llenos de hielo y sería imposible la vida. Otro hecho realmente curioso. Si el agua se comportase como la mayoría de las sustancias,
tampoco sería posible la vida en el tema incluso de la dilatación. Luego, afortunadamente, en agua se encuentra o se puede encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso en ese margen tan estrecho de temperatura, de menos 10 a 40 grados centígrados, lo cual es fundamental para la vida. Y por otra parte, resulta que también se comporta de una forma muy especial en cuanto a su dilatación, y eso también hace que hace que sea posible la vida, porque si no se depositaría hacia abajo y los ríos, lagos, mares y océanos se congelarían, haciendo imposible la vida. Bueno, pues cosas curiosas y afortunadas, porque gracias a ello es posible la vida. Muy bien, pues curiosidades como esta y bastantes más, y ya hablaremos sobre ello. Y bueno, vamos a dejar aquí ahora la pregunta, y ya en la próxima pues expondremos un poquito más detenimiento cómo están formados los gases, los líquidos o los sólidos. Y no obstante lo vamos a dejar estas imágenes aquí para que ustedes vayan reflexionando sobre ello. Muy bien, pues con esto terminamos esta pregunta.